Y que se una un poco más. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros en el curso de actualización preinternado. Esta es nuestra tercera jornada de medicina interna, la sexta de todo el evento. Y la verdad, para mí es un tremendo gusto presentarles a nuestro ponente, nuestro segundo ponente del día de hoy, el doctor Augusto Saldaña, me pueden llamar Augusto, o mucho mejor conocido como la chuleta de Osler, eh, un contenido médico que, bueno, yo usé cuando comencé la carrera, lo pueden ir a chequear en redes, está en nuestra cuenta, eh, y la verdad es algo de mucha utilidad para nosotros. Soy muy fanático, la verdad, y él nos va a poder conversar el día de hoy sobre el cólico renal. El tema específico es un abordaje en un escenario ambulatorio o en urgencias hospitalarias, algo que, bueno, va a ser de mucha utilidad durante el año de internado. Augusto es médico, especialista en familia y comunidad en el Hospital de Requena, en Valencia, España, especialista en medicina familiar y en emergencias médicas, y es autor de un atlas y también de un libro para la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunidad. Lo pueden encontrar en redes como Chuleta de Osler, tiene canal de YouTube y de Instagram, página web. Entonces, doctor, le reitero mi agradecimiento por colaborar con nosotros, con nuestra alma mater, para prepararnos de una mejor forma para el año de internado. Pues, sin más preámbulos, doctor, la sesión es suya y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Una pregunta. Si saben, o sea, saben que yo estoy en la Católica, ¿no? Claro, sí, yo puse Vale, vale. en su currículum que es exalumno, o sea, Vale, grabado. sí, sí, sí. Vale, es que Creo que para me mí parece como- para mí es un tremendo honor al fin contribuir con algo de este tipo con la universidad, porque no había tenido la oportunidad de poder devolverle algo a la universidad. Y desde la docencia, pues para mí es un gusto muy grande. Pues empezamos o... Claro, doctor. Vale, entonces yo creo que se pueden ir juntando al Kahoot. Y tenemos aquí el código 289739. De todas maneras, pueden ir juntándose al juego en cualquier rato. Y si... Voy a esperar un poquito a que se junte la gente. Entonces, ¿puedo hablar un poquito de mí? Yo me llamo Augusto Saldaña, soy médico de familia y comunidad, médico de familia y comunitaria, y en realidad soy médico rural, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos lo que se llama medicina de atención primaria, y es básicamente la medicina que funciona desde la salud más que desde la enfermedad. Lo que nos encargamos es de mantener la salud de la gente en clínicas o en consultorios o en ambulatorios. Los médicos de familia se encargan de la medicina de urgencias y trabajan en lo que se llama pues, el servicio de urgencias en los hospitales también. Entonces yo he tenido la oportunidad de circular por todos estos ámbitos, pero ahora mismo trabajo como médico rural. Entonces lo que sí que me gustaría es hacer énfasis en el hecho de que hay muchas enfermedades que se pueden tratar en principio desde lo ambulatorio, ¿no? Y solamente en ciertas ocasiones los pacientes van a requerir estudios e ingreso hospitalario. Sobre todo si el paciente puede seguir el tratamiento oral y si tenemos el diagnóstico bastante claro y el seguimiento puede ser ambulatorio, pues lo más probable es que se pueda ir a su casa. Y el cólico renal creo que es una de esas enfermedades. Creo que es un ejemplo muy, muy claro para ello. Entonces, a ver si se van juntando y entonces yo puedo empezar. Porque sí que es verdad que las tres, cuatro primeras preguntas son simplemente de calentamiento, pero aún no tenemos a nadie. Supongo que se irán Doctor, juntando, ¿verdad? podría proyectar el Kahoot, el número de Kahoot. A ver, no sé si lo pueden ver ahora. Ah, mira, es que me he olvidado de poner. Ahora sí. Supongo que ahora sí sale, ¿verdad? Sí, ahora sí, muy bien, doctor. Entonces, segundos Lo siento. Vale, 289739 es el número, a ver si se pueden ir juntando y tan pronto se junte gente, pues soltaremos las primeras preguntas, que en realidad son... A mí es que así, solo charla magistral no me gusta mucho interaccionar con la gente y el Kahoot nos permite mucho hacer eso también. Entonces vamos a esperar un poquito a que la gente se... ¿Cuánto tiempo tenemos de presentación? Sí, doctor, aproximadamente 50 minutos como límite máximo.
Uf, vale, pues vamos a ir haciéndolo rapidillo. Vamos a ir empezando con la primera pregunta, que igual es simplemente, son polls, ¿no? Son encuestas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y es acerca de, pues, las sensaciones tuyas, ¿no? Que estás ahí al otro lado de la pantalla. De lo que te voy a poner en la medicina, en la lista, quiero que me digas qué es lo que más te gusta. ¿Te gusta la medicina, pues, en la consulta, en tu comunidad, con tus pacientes? ¿Te gusta la medicina en la planta hospitalaria? ¿Te gusta la medicina en urgencias? ¿O te gusta la medicina tal vez en cuidados intensivos? Creo que nos puede dar una idea un poco más clara de con quién estamos hoy día. A ver cuánto lag tenemos. Parece que más o menos son 10 segundos, ¿no? Sí. Vale, perfecto. En la planta hospitalaria, ¿no? El hospitalocentrismo. Muy bien. Es muy típico en nuestros países latinoamericanos. Me gustaría ejercer medicina porque puedo ayudar a mucha gente, porque quiero aprender a diagnosticar y tratar enfermedades, para proteger la salud de las personas, o porque no podría ser otra cosa. Estas son encuestas simplemente para conocernos un poco. Y así también podemos darle matices a la sesión clínica de hoy. Muy bien, bastante equilibrado, ¿no? Alguien ha sido muy honesto y ha dicho no podría ser otra cosa. Muy bien. Podría ayudar a mucha gente, vemos mucho altruismo. Quiero aprender a diagnosticar y tratar enfermedades y para proteger la salud de las personas. Muy bien. A veces aprender a diagnosticar y tratar enfermedades significa medicalizar mucho la vida, ¿eh? ¿No? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, la sobredetección, el sobrediagnóstico, etcétera, que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos con la primera pregunta. Eso es que sí que es una pregunta de la sesión. Dice aquí, señale los hallazgos que sugieran una urgencia vital. O sea, si por ejemplo alguien dice urgencia vital, riesgo para la vida, ¿cuál de estas, por ejemplo, se asociarían a ello? Dolor abdominal en el flanco, en uno de los flancos, dolor costovertebral y fiebre, dolor abdominal, confusión y síncope, o un globo vesical. Y esta pregunta en realidad lo que trata de hacer es un poco diferenciar la urgencia de la emergencia médica, ¿no? Exactamente, exactamente. La gente ha contestado muy bien. Confusión y síncope nos está diciendo que a lo mejor hay un tipo de fallo circulatorio, ¿no? Y eso forma parte del ABCD, del soporte vital inmediato, ¿no? Como ven, las preguntas son bastante clínicas y me gusta que hayamos contestado así. Vale, vamos a empezar con la pregunta número 4 y ya ahora sí nos metemos en cólico reureteral. Entonces, lo que sí que me gustaría que me dijeran a continuación es de estos síntomas que van a aparecer mientras vemos los puntajes ahora, luego le haremos un repaso a los puntajes. Eh, ¿Cuál es el signo o síntoma que es más específico de la vía urinaria? Ustedes lo ven y dicen, esto es vía urinaria. Hematuria, dolor abdominal, fiebre, náusea y vómitos. Desde ya les digo que los cuatro pues son sensibles, ¿no? O sea, los cuatro síntomas y signos pueden estar en algún problema de vía urinaria, pero uno de ellos podríamos decir con confianza que es el más específico de la vía urinaria. Hematuria, dolor abdominal, fiebre o náusea y vómitos. Correctísimo, hematuria. De hecho, es uno de los criterios de diagnóstico de sospecha en el cólico renoureteral. ¿De acuerdo? Dolor abdominal tiene una serie de etiologías posibles, ¿no? Y resulta un reto, sobre todo cuando vemos a mujeres y hombres mayores, o sea, personas mayores, más de 65, 70 años, el diagnóstico diferencial se amplía. Digo en mujeres porque tenemos en la pelvis los genitales femeninos que traen también su propia patología. Pero el más específico de vía urinaria, hematuria, correctísimo. No quiero decir que toda hematuria al 100% sea de vía urinaria, pero es el más específico en principio. Vamos con la siguiente pregunta y ya nos vamos con las diapositivas. Imagínense que tienen un paciente diabético con síntomas urinarios, o sea, tiene urgencia, frecuencia, ganas de ir al baño, ¿no? Polaquiuria, va muchas veces y hace poquito. Todo esto hace una semana y hoy día tiene fiebre y solo por eso ha venido. ¿Cuál sería el diagnóstico sospecha solo con esos datos? Yo sé que a lo mejor es complicado, a lo mejor me faltan datos, pero si ustedes tuvieran solamente esos datos, es un paciente diabético y ha venido a urgencia porque, que tiene síntomas urinarios,
Disuria, tenesmo, frecuencia y urgencia, poliaquiuria, y hoy tiene fiebre, ¿cuál sería el diagnóstico o sospecha? Perfectísimo. Hemos pasado de síntomas urinarios, que sería una cistitis, una infección localizada, a algo sistémico. Algo sistémico. Y básicamente los bichos han trepado, ¿no? Han trepado por la vía urinaria y lo que tenemos es una infección de riñón, que sería una pielonefritis. La diverticulitis no se presenta con síntomas urinarios. La cistitis es una infección localizada y el cólico renal complicado, pues podría ser, a lo mejor, pero no me hablan de dolor. Y siempre el ser diabético te pone en riesgo de infecciones y complicadas, ¿no? Entonces, pues, cólico renoureteral, ¿no? Síntomas muy diversos, lo típico es el dolor en flanco, pero el dolor puede extenderse, sobre todo costo vertebral. Mucha gente a veces va con dolor lumbar, con lumbalgia y se señala abajo, pero digamos que más específico de pelvis renal es costo vertebral, en el ángulo costo vertebral, ahí arriba, ¿no? Pero luego lo que sí me gustaría decir es que el espectro de una patología donde el espectro del dolor es muy amplio. O sea, los pacientes pueden ir con poco dolor, como pueden ir con muchísimo, muchísimo dolor, ¿no? Y pueden ir con dolor abdominal, sobre todo en flanco cuando el lito empieza a moverse. Cuando el dolor es muy intenso, la intensidad hace una descarga vegetativa, una reacción vegetativa, y entonces empiezan a haber náuseas, vómitos. Como ven, el dolor puede modificar, el dolor es capaz de modificar el metabolismo de una persona, ¿no? Por eso debe ser a veces abordado como si fuera un signo vital más. Por supuesto, los síntomas urinarios cuando el lito ya llega a la vía urinaria más inferior, y es verdad que el dolor incluso puede ser referido a nivel inguinal escrotal. De hecho, muchas veces, y por eso digo que esta enfermedad la pueden ver en el ámbito ambulatorio y no siempre hay que hacer una derivación a hospital. O sea, el paciente lo puede pasar en su casa si no hay ningún signo de complicación. Muchas veces los pacientes van a ir con el dolor abdominal o más abajo o hipogástrico y te cuentan que ha empezado detrás, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué es lo más importante? Cuando viene un paciente con dolor y hematuria, dolor costovertebral, dolor abdominal y hematuria, ¿qué es lo que qué es lo que debería yo averiguar? Primero, si realmente estoy frente a un cólico renoureteral. No le llamamos cólico nefrítico porque puede ser de toda la vía urinaria, un cólico renoureteral. ¿Cuál sería el manejo inicial con mi paciente? ¿Mi paciente requiere estudio posterior o lo tengo claro y con esto lo podemos manejar entre nosotros? ¿Cuál será el destino? ¿Lo puedo mandar a su casa? ¿Se tiene que quedar en observación unas 12, 24 horas? ¿O tiene que ingresar? Y luego si tengo que hacer una interconsulta urgente al urólogo, ¿no? ¿El paciente tiene que ser visto por urología o lo podemos manejar nosotros? Los médicos, ya sea en el ámbito ambulatorio o hospitalario. Esas son yo creo que las preguntas más importantes, ¿no? Quiero que vean y le peguen un vistazo a estas fotos. Como ven, las piedras a veces son como estrellas ninja. Yo siempre le digo a los pacientes, son como estrellas ninja y cuando pasan por la vía urinaria duelen y hacen herida. Entonces el paciente sangra. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Cuando vemos quién está primero, Sandex está primero con 2.300 puntos. Está en racha, is on fire. Vamos con la pregunta número 6, a ver si no me equivoco. Sí, señor. Entonces, un paciente expulsa una piedra, lo analizamos y pone que es de struvita. ¿Y esto se asocia a qué cosa? Número 1, diabetes 2, glomerulonefritis litogénica de Valderrama, ciertas infecciones urinarias o síndrome hemolítico urémico. Repito, paciente, siempre se le dice a los pacientes con cólico renal que ciernen la orina, ¿no? Si usted puede, cierne la orina, a ver, para que en el colador caiga la piedra, la podemos analizar. Vemos que hay un poco de confusión. La glomerulonefritis litogénica de Valderrama no existe, me lo he inventado yo. Correctísimo. Se asocia a ciertas infecciones urinarias, sobre todo. A ver, estruita, o si no me equivoco, es sulfato de magnesio, fosfato de. Bah. Las piedras de estruita se asocian a infecciones de bacterias que generan ureasa. Estas son preguntas típicas de MIR y de exámenes. Sobre todo Proteus y Klebsiella. ¿De acuerdo? Esas son preguntas típicas de examen, pero que en el ámbito clínico a lo mejor el urólogo le va a servir. Pero al paciente poco. Pero son pacientes que suelen tener infecciones urinarias repetidas, ¿no? Entonces hacen estas piedras. Vamos a ver la siguiente diapositiva, la siguiente pregunta.
Entonces, si preguntan, pues la estruvita, ureasa, Klebsiella proteus. El principal factor de riesgo para generar piedras de ácido úrico es, número uno, hiperuricosuria, bajo pH urinario, antecedentes de podagra o ataques de gota, o hiperuricemia. Parecen que las opciones fueran iguales, pero preguntan cosas muy diferentes. Hiperuricosuria, bajo pH, antecedentes de podagra o ataques de gota, o hiperuricemia. Mucha gente ha contestado hiperuricemia. Vean, podemos pensar que es así, ¿no? Pero no es así. El bajo pH urinario. El bajo pH urinario parece que favorece finalmente a la cristalización del ácido úrico que hay. O sea, aparentemente reacciona con los nitrogenados y se va convirtiendo en, en cristales al final. No necesariamente, o sea, uno puede tener hiperuricemia, incluso nunca tener podagra, por ejemplo, y la hiperuricosuria depende de los fármacos que yo tome, pero incluso tomando medicamentos uricosúricos no necesariamente tengo por qué tener piedras, es el pH urinario. Los estados metabólicos que favorecen a la acidosis metabólica sí que pueden aumentar la probabilidad de piedras de ácido úrico. Vamos con una más, antes de volver a las diapositivas. Imaginen un paciente que tuvo cólico renal ayer y hoy está resuelto, o sea, hoy se curó. Ok, señalen el factor predictor más fuerte de hacer nefrourolitiasis. Repito, ¿cuál es el predictor más fuerte de nefrourolitiasis? O sea, yo veo esto en un paciente y digo, esto es una piedra, ¿no? Lo que a usted le pasó allí, ayer fue una piedra, ¿no? Doctora, la semana pasada estuve con cólico. Muy bien. Hematura es hacer el dolor. No, porque la hematura puede venir de abajo, ¿no? Puede ser una cistitis hemorrágica infecciosa, puede ser alguna lesión, alguna neoplasia, por ejemplo, sobre todo cuando es monosintomática, un paciente de 65 años fumador con hematuria, solamente cuidado. La exposición de grava, que el paciente te cuente que ha tirado grava. Grava son piedrecitas, ¿no? Hay gente que le llama arenilla. No es arena, ¿no? O sea, hablamos de piedras de verdad pequeñitas, ¿no? La exposición de grava es el predictor. Si un paciente te dice, tuve un dolor hace 2 semanas, se bajó por aquí, por el abdomen y tal, y después te dice, ayer tiré una piedrecita y me ha asustado y por eso he venido a preguntarle, doctor. Entonces, la exposición de grava habla de que efectivamente estamos frente a una urolitiasis. 80% son de calcio, pero bueno, calcio combinado con cosas, ¿no? Oxalacetato, fosfato cálcico, urato. Y la estruvita, que es fosfato de magnesio y amonio, ¿no? Cálculos de cistina que no se ven en la placa, por eso las placas, ya hablaremos de esto, de la sensibilidad y especificidad de las imágenes. Y contrario a lo que la gente a veces piensa, la piedra no se hace en la luz de la pelvis, sino en el intersticio. Por eso muchas veces hay pacientes que nunca han tenido un lito, o nunca han tenido un cólico, y en una placa se ve una imagen pues radiopaca en el riñón. Y se ve, mira, tiene una piedra, pero nunca ha tenido cálculos. Y es que nunca ha tenido cólicos. Y es que se hace una placa que se llama placa de Randall en el intersticio. Y el intersticio sale a la pelvis renal. ¿De acuerdo? Pues factores predictores o asociados, como siempre, la enfermedad metabólica empeora a todo el mundo, ¿no? Entonces, pacientes metabólicos que fuman, sobrepeso, sedentarismo. Y ojo con esto, infecciones a repetición, sobre todo pacientes que tienen cálculos de estruvita. Los cálculos de estruvita en gente de infecciones a repetición, como ocurren a repetición, el cálculo crece, crece, crece y hace el molde de la pelvis. Son esos cálculos en astas de ciervo que le llaman, ¿no? Pero en general, pues sedentarismo, pacientes fumadores, la mala hidratación aparentemente se asocia parece que permitiera mayor cristalización. Y luego el ejercicio extenuante. Ojo, hacer ejercicio y no ser sedentario es bueno, pero hacer ejercicio extenuante, sobre todo si no me hidrato bien, favorece a la formación de cálculos. Eso quería que quede claro. Bueno, si hay alguna pregunta, luego me lo pueden decir. Por supuesto, hay que preguntarle al paciente si le ha pasado antes. Si viene un paciente con un cuadro clínico
A veces el paciente hasta se autodiagnostica, ¿no? Mire, me está pasando otra vez y es que hoy día me duele mucho. O es que, mire, a mí siempre me pasa, pero es que hoy día tengo fiebre, ¿no? Otro factor de riesgo, pues lo que decíamos, diabetes, obesidad, hipertensión, haber tenido ataques de gota, está asociado, no es que es un factor predictor fuerte. Ejercicio excesivo, hidratarse mal. Metabolismo ácido. Imagínense un paciente pues, que sea diabetes 1, que tiene la acidosis o por alguna razón. Ojo, no estamos hablando de la orina ácida, no estamos hablando de acidificar la orina, de tomar ácido cítrico. Eso no es así, no funciona así. Pero estados metabólicos de acidosis. Por ejemplo, un EPOC grave, ¿no? Un EPOC grave que pues requiere oxígeno todos los días, que tiene una hipoxemia crónica, a lo mejor tiende a la acidosis por alguna razón, ese paciente tiene riesgo de hacer cálculos de ácido úrico, ¿no? Y por supuesto, alteraciones intestinales que alteren la absorción de oxalacetato. Pero bueno, eso para que lo estudie el internista, ¿no? Vale, vamos con una siguiente pregunta. Número 8. Vale. Vamos con la siguiente pregunta acerca de los síntomas, los signos y síntomas de la enfermedad. Mientras vemos que Sandex sigue primero con 2.900, Alba Sofía con 2.300 puntos. Pregunta número 9. Tenemos una mujer joven que viene con dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda. No tiene fiebre, no defiende, no hematuria, pero el dolor es muy intenso. Pienso en todo esto, excepto, como ven, la pregunta es bastante clínica, es para pensar como clínicos, si estuviéramos en el internado, si estuviéramos frente a un paciente, en que no pensar. Yo sé que no está bien hacer preguntas de no o hacer preguntas de excepto, no deberíamos hacerlas, pero bueno, vamos a hacer una excepción. Coledocolitiasis, torsión ovárica, litiasis ureteral o apendicitis. Vemos que se han repartido las respuestas. Correctísimo. La coledocolitiasis es un dolor más, primero, que el colédoco está en el lado derecho y está más en hipocondrio, ¿no? Por debajo del hígado. Fosa ilíaca izquierda, que sería aquí, en una mujer joven, con dolor ahí, tengo que ver abdomen, pero también tengo que ver órganos genitales internos de la mujer. Pero coledocolitiasis, difícil, digamos que es lo menos probable. Podría ser, pues por poder puede, pero es lo menos, yo creo que es lo menos probable. Vamos con los síntomas, ¿no? Decíamos que los síntomas eran variados en la espalda, en abdomen. De hecho, los libros de semiología hablan de los puntos ureterales, que es más o menos a los lados del ombligo, presionar a un paciente con clínica de cólico, presionar a los lados del ombligo, más o menos donde termina el meso y donde empiezan los flancos, presionar ahí y al paciente le duele. Ojo con la puño-percusión. Mucho habla de la puño-percusión y están que le dan golpes hacia el paciente. El manual de urgencias de Oxford dice no tiene que ser crueles, utilizan esa palabra. No hay por qué hacer puño-percusión. Suficiente con una manipulación de la fosa renal. El paciente está en supino y lo que hacemos es una mano en ángulo costovertebral, la otra mano en flanco o un poquito en hipocondrio y mover las manos así lentamente. Si el paciente siente un dolor muy importante o lo desencadeno, junto con una clínica de sospecha, eleva la sospecha de cólico, sin necesidad de hacer una puño-percusión, que como dice el manual de Oxford es hasta cruel. Es posible que el paciente venga con dolor escrotal también. Quería también mencionar el hecho de que el hecho del amplio espectro del dolor, ¿no? Genera mucha intranquilidad. Es verdad, y ojo con lo que voy a decir, nosotros por trabajar en hospital, si trabajamos en hospital, o simplemente por el hecho de trabajar en sanidad, nosotros vemos gente más enferma, pero no sabemos cuánta gente está enferma en sus casas. Entonces, nosotros probablemente veamos al que está intranquilo, al que se pone de rodillas, al que se tira al suelo, al que está llorando y gritando. Es muy típico en un servicio de urgencia escuchar a alguien que grita porque no tolera ese cólico renoureteral nuevo. Pero hay un amplio espectro, hay mucha gente que tendrá clínica y jurará que ha tenido una dorsalgia, una dorsolumbalgia, un dolor abdominal pasajero y un día expulsa una piedra. Eso es totalmente posible, es amplio espectro. El cortejo vegetativo nos indica que tenemos que trabajar ya. El dolor es un signo vital más. El dolor sube la tensión, sube la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene tendencia a hacer taquicardias, pues cuidado, lo vamos a poner en riesgo. Si el paciente tiene enfermedad isquémica crónica, no podemos tener con taquicardia siempre. O sea, el dolor tiene que ser atacado, sobre todo cuando es muy intenso y las náuseas y los vómitos es un factor predictor de dolor grave, ¿no?
La hematura asociada pues no lo confirma, pero la ausencia tampoco lo descarta. Pero es un factor predictor fuerte, ¿no? La exposición de grava también es uno de los más fuertes. Y luego, una de las cosas más importantes es ver sobre todo si hay infección u obstrucción. O sea, si el paciente está con una obstrucción, no necesariamente una obstrucción a nivel uretral, sino a nivel del ureter, que es algo para lo que necesitaremos los rayos X. Esta pregunta es muy importante. Ojo, si yo le voy a tirar radiación a un paciente, tengo que tener un objetivo, y el objetivo no es ver la piedra, porque yo ya sé que está la piedra con la clínica y o sea, con las características clínicas del paciente. Yo lo que quiero saber es si está obstruido, porque si está obstruido tengo que hacer algo. Los niveles de creatinina, la función renal, inicialmente pueden empeorar, pero el riñón opuesto compensa. Entonces, a lo mejor la creatinina a la semana a lo mejor me sale bien, pero hay un riñón que se está haciendo, podría estar haciéndose una hidronefrosis. Entonces, el objetivo de mirar a través de la piel del paciente es saber si una obstrucción. Eso es lo que quiero que tengan muy claro. ¿De acuerdo? Vamos con la número 11, correctísimo, perdón. A ver, pruebas de laboratorio. La idea, o sea, si yo voy a pinchar, si le voy a meter una aguja al paciente, de nuevo, esto tiene que tener un objetivo y lo principal es saber si hay infección, no necesariamente el fallo renal, porque fallo renal puede haber, o sea, lógico que al inicio hay una disminución de la función del filtrado glomerular hasta que el riñón opuesto compensa o hasta que la piedra pasa. El simple hecho de ver una obstrucción aumenta la presión a nivel glomerular y ese aumento disminuye el filtrado, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es saber si hay infección. Entonces, evidentemente pido un hemograma, sobre todo si el paciente está con hematuria, quiero saber cuánto ha sangrado, si eso realmente ha cambiado algo, cómo está la fórmula leucocitaria, aunque el dolor genera desgranulación de neutrófilos a nivel tisular, a lo mejor aumentan un poquito los neutrófilos, no necesariamente significa infección, por eso la fiebre asociada a esta leucocitosis tiene más poder para predecir una infección real. Marcadores inflamatorios, PCR, velocidad de sedimentación globular, pH urinario, pues sobre todo los cristales, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de tener un laboratorio con alguien que sea capaz de mirar la orina por un microscopio, a lo mejor identificar los cristales. Hemoglobina, eritrocitos en orina, otro factor, otra cosa que me ayuda a saber. O sea, al paciente yo le pido orina y sangre, ¿no? Y la orina lo que quiero ver es si hay sangre realmente, hematuria microscópica, ¿no? Y bueno, células epiteliales. A veces lo que es un reporte que sale en el papelito de laboratorio y más o menos se asocia a la piedra que está pasando y está siendo herida, digámoslo así, y tirando células epiteliales. Vale, vamos con el diagnóstico diferencial. Y aquí sí que tenemos varios casos y la parte de la sesión la vamos a hacer con el Kahoot con las siguientes 5 preguntas. Vamos con la pregunta número 10, mientras vemos que Alba Sofía pasó al primer lugar. Sandex está segundo y Carlos tercero. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Hombre de 75 años, fumador y diabetes 2. Fumador y diabetes 2. Acude por dolor en flanco derecho, síntomas urinarios, mareos y síncope. ¿Cuál sería la sospecha? Repito, 75 años, fumador, diabetes 2, acude por dolor en flanco derecho, síntomas urinarios, mareos y síncope. ¿Cuál es la sospecha? Hiperplasia prostática gigante, insuficiencia arterial periférica, aneurisma aórtico o litiasis renal en astas de ciervo, una superlitiasis. Mucha gente ha contestado la litiasis. Vale, a ver, mucha gente puede discutir esta pregunta. Vemos cómo nadie ha puesto aneurisma aórtico y aquí lo hemos puesto como respuesta verdadera. Quiero que se queden con algo cuando vayan al internado, cuando vayan a urgencias, cuando vayan a pacientes en domicilio o lo que sea. Un primer episodio de cólico renal en un hombre de 75 años, duden. Sobre todo si es fumador y tiene diabetes. Altísimo riesgo de aterosclerosis. Aterosclerosis es arterias de muy mala calidad, con tendencia a perder su elastancia. Entonces, sobre todo, y esto lo ponen en muchos manuales de urgencias, un primer episodio de cólico renal en un hombre, sobre todo si te dice que tiene hematuria, cuidado, porque a lo mejor lo que es un aneurisma por ahí de alguna arteria renal o algún aneurisma aórtico. No digo que sea el diagnóstico de sospecha inmediato, pero mételo en tu cartera de diagnósticos posibles, ¿de acuerdo? Aquí, evidentemente, creo que las claves son mareos y síncopes, ¿no? Si es que hay un aneurisma y ya se ha roto
pues puede haber un hematoma en esa segunda luz. Y eso pasa muchas veces. El hematoma evita la disección completa, como que protege al paciente. A ver, espero que haya quedado claro. Yo entiendo que haya gente que a lo mejor no está de acuerdo, pero quiero que se queden con eso. Un primer episodio de una persona de 75 años, piense en otra cosa, ¿no? El primer cólico vendrá en la juventud. Pregunta 11. Paciente con dolor costovertebral derecho responde a la analgesia y 3 horas después hace ictericia y fiebre. ¿Cuál sería la sospecha? Un tumor pancreático gigante, claro. Colédoco-litiasis, nefrourolitiasis o ninguna. Repito, paciente con dolor costovertebral derecho responde a la analgesia. Yo le pongo su paracetamol, su metamizol, su ibuprofeno, mejoró. Estoy bien, doctor, y de repente ictericia y fiebre. Empieza a temblar de la fiebre. Se pone caliente y empieza a temblar, escalofrío. Muy bien, muy bien. Eh, Mucha gente ha puesto colédoco-litiasis y yo pregunto, ¿cuál es la triada de Charcot? Fiebre, dolor, ictericia, ¿no? Colangitis. Entonces, el asunto es la fiebre. Aquí la clave es la fiebre. ¿Hay una colédoco-litiasis? Claro que sí. Hay una ictericia obstructiva, pero hay fiebre. Y eso se ha infectado, ¿no? No es una colecistitis, porque está obstruida la vía. Hay una piedra en el colédoco, sí. ¿Hay la ictericia obstructiva? Sí, pero se ha infectado. ¿De acuerdo? Y si a esto le sumamos un cuadro sistémico con leucocitosis y disminución del estado de conciencia, tenemos la penta de Reynolds, que es la colangitis con el paciente chocado. Entonces la respuesta era ninguna. Lo siento, no se vayan a enfadar conmigo. Pero espero que se lleven esto a casa, que yo creo que les va a servir mucho en el internado. Paciente joven con dolor en fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha. Ayer náusea. No quería comer. Le dolía acá arriba. Ojo, el paciente viene porque le duele aquí abajo. Ayer le dolía acá arriba. No tiene fiebre, no tiene hematuria. El paciente viene con dolor aquí. Fosa ilíaca derecha, pero dice, ayer me dolía acá arriba. Me dolía en el centro del estómago. No quiero comer, he vomitado una vez, no tiene fiebre, no tiene hematuria, sospecha diagnóstica diverticulitis, apendicitis, apendacitis o cólico ureteral derecho. De nuevo, no es absoluto, no es absoluto, pero por lo menos tengan en la cartera ahí de diagnósticos. No sé si han escuchado, y si no les recomiendo, el puntaje de Alvarado. Si no me equivoco, el doctor Alvarado es un doctor colombiano, no me acuerdo su nombre de pila, pero ha elaborado un sistema de puntaje de apendicitis, de sospecha clínica, donde solamente necesito una analítica, porque necesito saber la leucocitosis. Incluso sin fiebre. El dolor abdominal migratorio, el dolor abdominal que empieza arriba y migra, camina el dolor de epigastrio a fosa ilíaca derecho, muy predictor de apendicitis, ¿de acuerdo? No hemos puesto nada de defensa abdominal. Y luego, por supuesto, la hiporexia también es, si no me equivoco, da 1 o 2 puntos en Alvarado. Hiporexia, náusea, vómitos, dolor migratorio, febrícula, 37,3, ya febrícula, junto con todo, hacen un puntaje de Alvarado y van a ver ustedes el riesgo de que el paciente tenga una apendicitis. La apendicitis es la estrangulación de los apéndices grasos. No sé si alguna vez han visto el olmento. Cuando sacan el olmento, tienen como unos deditos. Esos deditos se tuercen y es una apendicitis. Da un cuadro clínico que es parecido, se ve en el TAC parecido. Y es causante de muchas cirugías con apéndice. Muchas cirugías con apéndice blanco. Vemos cómo ir al hospital a veces hace más daño. Vamos con... Tachamos esta. Vamos con la pregunta número 14, Alba Sofía. Lo siento, les he dañado la racha. Pero bueno, repito, espero que se lleven cosas que les sirvan a casa. Mujer de 68 años, estreñida habitual por años. Doctor, toda la vida ha sido estreñida. Dolor abdominal en flanco izquierdo, febrícula, defensa, ¿qué sospecho? Diverticulitis, cólico renoureteral, disección aórtica, peritonitis espontánea. Peritonitis espontánea, es una peritonitis. 68 años. Estreñida habitual, años. Dolor abdominal en flanco izquierdo. Febrícula, 37,3. Defensa, yo aprieto y le defiendo. Ojo, no tiene que ser el Bloomberg es cruel. Aprieten, den una percusión así y si el paciente dice, ay, 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 con cada golpe de percusión, o pregúntenle, cuando usted venía en su auto y pasaba por obstáculos, ¿notaba dolor? Sí, doctor. Defensa, ¿de acuerdo? Diverticulitis, perfecto. ¿Cuál es la clave? Estreñida habitual. El ser estreñido aumenta la presión dentro de la luz y hacen los divertículos, ¿no? Igual que en los divertículos de la vejiga, pues igual en los divertículos y pues
el lugar típico donde están es en colon descendente, sigma, y están ahí. Entonces el dolor puede ser en flanco o en fosa ilíaca izquierda. Sobre todo el típico es fosa ilíaca izquierda, ¿no? La febrícula aquí muy importante y la defensa. Significa que hay una inflamación regional. Los receptores de dolor son más somáticos, es ya ahí de órgano interno, no solamente de distensión de la luz del intestino. ¿De acuerdo? Espero que en esto estamos de acuerdo. Muy bien, perfecto, me alegro. Vamos con una más. Se modificó. Alba Sofía sigue primero. Carlos está con 3.586 puntos y Sandex ha vuelto a caer al 2000, con 2.900 puntos. Pregunta 14. Y la última, diagnóstico diferencial. Dolor costo vertebral derecho, superficial, urente. 24 horas después aparecen vesículas agrupadas. Es un hombre de 78 años. Y le pongo, y diabético. Ya, ¿cuál es el diagnóstico? Sin ver, así. No lo han visto al paciente, solamente han escuchado lo que se ha contado. Dolor costovertebral, superficial, urente. 24 horas después aparecen vesículas agrupadas. Es un hombre de 78 años y pues diabético, vamos a poner. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? Herpes zóster, cólico hepático, cólico renolateral o una costocondritis. Podría ser. Por poder, puede ser. Muy bien. ¿Cuál es la clave? Las vesículas agrupadas. ¿Qué significa herpes? Reptar. ¿Qué significa zóster? Cinturón. Dicen que es como que hubiera pasado una especie de culebra. Creo que es en alguna parte del cuerpo le llaman la culebrilla, ¿no? Como si hubiera pasado por ahí y hubiera dejado irritada la zona y en eso sale las vesículas arrosariadas, ¿no? Esto es muy típico, señoras y señores. Esto es muy típico que los pacientes vengan con el dolor antes de la erupción. Y a veces nos confunde, porque puede ser detrás. A veces no es típico por delante o axilar. A veces puede ser detrás y aparece, ¡boom!, toda la erupción. ¿De acuerdo? Muy bien, como ven, pues la enfermedad es un continuo, ¿no? Como ven, es un continuo. Por eso muchas veces contamos con la vigilancia en domicilio, con lo que el paciente nos puede... Por eso es muy importante escuchar lo que el paciente nos tenga que decir. Muy bien, vamos a ver cómo están los puntajes y volvemos a las diapositivas. Alba Sofía está on fire, con 3 respuestas seguidas correctas. Carlos con 4.500 y Marcos con 3.300. Vale, vámonos con las imágenes. Yo creo que esto es importante. Vámonos con las imágenes. Y ojo con la siguiente pregunta de imágenes, otra pregunta más. Pregunta de imágenes. Ante la sospecha de un cólico renoureteral con intenso dolor en una mujer joven y amenorrea, la prueba de elección será: yo sospecho un cólico, una mujer con muy intenso dolor, una mujer joven con amenorrea, la prueba de elección, ¿cuál será? Un TAC abdominal, una tomografía con contraste, una radiografía simple de abdomen, un eco abdominopélvico o una tomografía computada de bajas dosis, sin contraste. ¿Eso existe? ¿Cuál sería la respuesta? Señala la respuesta que tú creas que es más adecuada. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, en la mujer joven con amenorrea tienes que sospechar un niñoma, ¿no? Un embarazo. Entonces, una radiografía de abdomen, y esto yo lo hablo con los residentes más pequeñitos, que les encanta radiografiar el abdomen por lo que sea. Dolor abdominal epigástrico, radiografía de abdomen. Una radiografía de abdomen son 6 meses de radiación habitual de sol, ¿no? O sea, asegúrense que la están pidiendo porque su expectativa es ver algo, ¿no? O sea, la radiografía, las pruebas de imágenes, en general, todo en medicina, lo haces generalmente no porque quieres descartar, por si acaso, ¿no? Es porque quieres confirmar una sospecha clínica educada, un educated guess, ¿no? Pero bueno, la sospecha cólico renoureteral, yo sospecho, y mi pregunta es, con la radiografía voy a ver la piedra, y si es de cistina, y si es muy pequeña, mejor lo que quiero ver era, ¿se acuerdan lo que decía? A lo mejor no es que quiero ver la piedra, lo que quiero ver es si hay obstrucción. Eso es lo que me va a dar la conducta, porque si está obstruido, si hay una gran hidronefrosis, no lo voy a mandar a su casa. A lo mejor voy a llamar al urólogo. ¿Ven cómo la prueba sirve para algo, ¿no? Y cambia la conducta de lo que estoy haciendo? Vale, pues... Muy bien, vamos hasta la 17. Esto es una imagen de TAC. A ver, no sé si ven el cursor aquí, pero como pueden ver, aquí está el... bueno, no estoy seguro si esto es realmente el contraste, pero esto es de radiopedia, entonces yo supongo que el cálculo debe estar por aquí. Pero lo que quería que queden claro, igual, solo si van a ser radiólogos, supongo que les encontrarán esto interesante. Yo lo que quiero es el informe radiológico. Lo que quiero que tengan en su cabeza es que la prueba de elección en lugares donde esté disponible, en Estados Unidos, porque pues
por la cuestión de los seguros, se hará siempre, son tags abdominales de baja dosis de radiación. ¿Por qué? Porque es la prueba más sensible para ver la piedra. ¿De acuerdo? Es la prueba más sensible para ver la piedra. Eso es lo que quiero con eso quiero que se queden en casita, que se lo lleven a casa. Pero no en todos los lugares estará disponible hacer tags a todo el mundo. Es un montón de radiación, por más que digan baja dosis. Y lo que me sirve también, sobre todo si es una mujer joven, es ver si hay hidronefrosis, unos riñones gigantes con una pelvis gigante. Y a lo mejor en la eco veo litos. Pero ojo, la ecografía es muy mala para ver piedras. La sensibilidad es 40-30%. Y es igual para las radiografías. Tienen que tener cierto tamaño y cierta composición para que sean radiopacas. Eso quiero que tengan en cuenta. Lo que quiero saber es si hay obstrucción. Si veo la piedra, pues genial. Sobre todo si el paciente tiene cólicos repetidos y ha venido a urgencias 3 veces en una semana, me interesa mucho ver la piedra, qué es lo que está pasando. Y la obstrucción también. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos una radiografía, vemos la piedrita y observen cómo es que la radiografía me puede servir o no. Imaginen, vean esta de la izquierda, ¿no? Puede ser que el paciente nunca haya tenido cólico y entonces ven esto. Pues esto pues es una placa de Randall perfectamente y no una piedra. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene clínica y vemos esto, pues ya está. Reconfirmado el diagnóstico que ya lo habíamos hecho sin radiografía. Y esto que ven en la derecha es una persona con muy mala suerte, ¿no? Un cálculo en astas de ciervo, para que le hagan litotricia con los rayos de Iron Man ahí. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. A ver, ante la sospecha, imagen diagnóstica. ¿Irradiamos o no irradiamos? ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero ver la piedra, sí, pero a veces no podré. Pero lo que quiero saber es si hay obstrucción. La apariencia y el tamaño me dice cuál es la posibilidad de paso. Esto sí que es importante. Si el radiólogo me informa ahí desde su guarida, me informa que esa piedra es de más de 10 milímetros, esa piedra muy difícil que pase, ¿vale? Llamemos al urólogo para que ahí destape la cañería. Me habla mucho de la posibilidad de paso. Y de 5 a 10 milímetros sí que sería bueno que lo sigamos y vemos cómo va una interconsulta, a lo mejor preferente al urólogo, para que pues a lo mejor se le ocurra algo mucho más interesante de hacer. Si esto va, por ejemplo, imagínense ahí una hidronefrosis 2, 3 con una piedra de 4, a lo mejor igual voy a tener que ponerle ahí un doble J o algo que permita que salga la orina, porque hay una obstrucción en curso. ¿De acuerdo? Como ven, el tamaño no es absoluto, ¿no? A lo mejor para las preguntas de examen, pues tamaño. Pero depende también de la clínica. Puede que sea grande y el riñón no tiene hidronefrosis y por algún lado está pasando la orina. Genial. La opacidad y la densidad, correcto. Me dice la posible composición, ¿no? Sobre todo cuando hay calcio se va a ver. Pero si es cistina, ácido úrico se ve menos. Tomografía de baja dosis es la elección. Ecoabdominal segundo, radiografía de abdomen. Lo que más harán en la vida real, ecoabdominal o radiografía de abdomen. ¿De acuerdo? Habrán radiólogos. Aquí pasa mucho que el radiólogo siempre quiere la radiografía de abdomen primero. No sé por qué. Realmente, bueno, en fin. Y pues eso se llama trabajar con las reglas que te ponga el radiólogo. Pero si estás en urgencias, a ver, tu juicio clínico, si tú ya tienes claro que lo que quieres ver es obstrucción, pues pide la eco de una vez. TAC versus eco. Indiferente en complicaciones y reconsulta. Esto es muy interesante. Esto está en UpToDate y dice, comparan a los pacientes que le hacen el TAC de baja dosis y eco. Recuerden que el TAC de baja dosis me sirve para ver la piedra. Entonces, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver la piedra o quiero ver la obstrucción? ¿Qué es lo más importante? Pues resulta que ambos se complican igual y ambos reconsultan igual. O sea que a largo plazo no cambia. Entonces, ¿para qué le voy a tirar la radiación? Para pensar, ¿de acuerdo? Para pensar. Muy bien, vamos con el tratamiento. Usted trata y yo miento. Señoras y señores, tratamiento individualizado, el mejor para el paciente que tengo enfrente. Para los exámenes, la escala de la OMS del dolor. No necesariamente es así. Tratamiento individualizado. Y siempre utilicen la vía oral que se pueda. Si el paciente no está vomitando, ibuprofeno vía oral. AINE vía oral. El más noble, el más barato, las 3B. Bueno, bonito, barato. AINE. Y luego a lo mejor opioides. Ojo, ojo con esto. Si lo van a mandar a su casa, no lo manden con opioides. Consejo de pana. Opioides van muy bien en urgencias, ¿no? Si necesito atacar el dolor de forma rápida en alguien que está retorciendo ese dolor, que está vomitando el dolor, pues una morfinita, ¿no? Dosis pequeña, subcutáneo,
Si está vomitando, pues le ponen su antiemético. Ojo, los opioides, la morfina subcutánea no siempre causa náuseas y vómitos. Las náuseas y vómitos es más causada aparentemente por el dolor. Ahora, para facilitar la salida de la piedra, los alfa bloqueantes, la doxazosina, por ejemplo, medicamentos que se utilizan para la hiperplasia prostática benigna porque funcionan a nivel del ureter, de la uretra, perdón. También hay receptores en ureter. Alfa bloqueantes antagonistas del calcio. No hay una diferencia importante en mortalidad, pero es un medicamento favorito por los que se llevan a comer al urólogo. ¿De acuerdo? O sea, los urólogos lo van a poner mucho, desde urgencias, desde urología, desde interna, ¿vale? Los corticoides es una buena opción cuando el cuadro es muy, muy resistente, muy inflamatorio, tiene mucho dolor a pesar de todo lo que le he puesto y pues como siempre los corticoides vienen al final del día a salvar el asunto, ¿no? Son como el Hulk. Vienen y rompen lo que hay que romper, pero te destruyen también edificios y coches y autos. Manejo ambulatorio dentro de lo posible. El hospital es un lugar, es un pozo séptico. Hay riesgo de caídas, estás solo, hace frío. Manejo ambulatorio dentro de lo posible. Ya veremos cuándo el paciente vale la pena ingresar. Y cernir la orina. Es bueno decirle al paciente que cierne la orina porque, de nuevo, acuérdense, la salida de grava es un predictor realmente esto es una nefrourolitiasis. ¿De acuerdo? A ver, vean esta imagen y quiero que se le ocurran ideas. Esto es una persona de verdad, ¿vale? Quiero que vean este moteado, este livedo reticularis. Y vamos a la siguiente pregunta del Kahoot. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. 6.181 para Alba Sofía, la rompe, la está destruyendo. Y vemos que Andrea está trepando. 4.119 puntos. Vamos con la siguiente pregunta. Y acuérdense la fotito. Señale un motivo de interconsulta urgente al servicio de urología. Señale un motivo de interconsulta urgente al servicio de urología. Urólogo, ayuda, por favor, ya. Cesa el dolor, pero la creatinina de 2.5. Dolor típico, pero hay una hematura macroscópica. ¡Ay, sangre por la orina! ¡Dios! Urólogo, ayúdenme. Un litro de 4 milímetros en la radiografía con un paciente que ha mejorado o un cuadro clínico de cólico renal y fiebre con 38 grados centígrados de temperatura. Muy bien. Pues no está mal llamar al urólogo porque tiene una creatinina 2.5, pero el urólogo le va a decir, ¿y qué? De nuevo, sobre todo si el tratamiento es agudo, si lo que han hecho es, si el paciente acaba de llegar recién y han tratado y se le ha ido el dolor, pues es lógico que tenga algo de fallo renal, ¿no? Hagan el eco, vean que no hay hidronefrosis y vean cómo va. Y a lo mejor se puede ir a su casa y 2 o 3 días después su médico le puede hacer un control. O si está orinando y ya no le duele, si ya no le duele, a lo mejor la piedra pues la ha tirado o se está moviendo sin ningún problema, se irá recuperando, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño, qué tamaño tiene la piedra, etc. Quiero decir que al inicio contemplemos la posibilidad de empeoramiento de la función renal, empeoramiento del filtrado glomerular, pero eso puede ir mejorando, sobre todo si la clínica del paciente mejora. Una piedra de 4 milímetros, que es pues más o menos grande, pero si el paciente ha mejorado, pues vale, veamos, sin llamar al neurólogo, hable con nosotros, hable con su médico, etc. Un cólico renal, una piedra infectada, con una vía urinaria infectada, eso sí es un peligro, porque es un paso antes de la sepsis, es un paso antes de la sepsis. Y aquí quiero que recuerden la foto, ¿no? Es un fallo circulatorio. Quiero que no se olviden de la foto, un fallo circulatorio con hipoxia. Esto es un paciente con... vamos a poner en el contexto de un cólico renal complicado, ¿no? Se ha infectado, las bacterias han pasado al torrente sanguíneo, hay una respuesta inflamatoria sistémica, producción de óxido nítrico, vasodilatación intensa, extravasación, hipovolemia, o sea, el líquido está en el tercer espacio, por eso tiene las piernas como las tiene. No hay líquido en el espacio vascular, no hay tensión. Si no hay tensión, no hay transporte de oxígeno, hipoxia tisular, livedo reticularis con cianosis, no hay tensión, es un fallo circulatorio. Daño orgánico secuencial. Sequential Organ Failure Assessment, SOFA, ¿no? El sepsis, ¿no? De acuerdo. Que es básicamente un fallo orgánico secuencial por una respuesta inflamatoria sistémica por una infección. Entonces, es un paso antes de la sepsis el que el paciente tenga un cólico renal infectado. Cólico renal con fiebre, llaman al urólogo. Hay que desobstruir, hay que iniciar tratamiento. Bueno, ya veremos lo del tratamiento. Vale, muy bien.
¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Decíamos, después de los AINE orales, después de los opioides puntuales, pues la litotricia, por supuesto, para destruir las piedras, el catéter doble J, le llaman doble J porque hace una J por abajo, una J por arriba, o una urostomía, ¿no? Meter un tubo percutáneo, ¡pof! Y sacar la orina por ahí. Tenemos que, de alguna manera tiene que salir la orina de ahí, ¿de acuerdo? A ver si estamos en la pregunta 17. Bueno, ya lo veremos. Ya nos hemos quedado sin preguntas. Vale, muy bien. Ahora, quiero que se queden con esto. Esto es muy importante. Siempre que estudien una enfermedad, estudien el destino del paciente. Es muy importante. Para la práctica diaria, esto es medicina real, no es medicina de exámenes. Destino del paciente. Quieren saber si el paciente lo van a mandar a su casa, si se tiene que quedar en observación o si tiene que ir a ingresar. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente resuelve el motivo de consulta, puede ir a su casa. Generalmente. ¿Cuándo debería pedir una interconsulta urgente? Llamen al urólogo, que baje ya. Infección, sepsis, fallo renal complicado, anuria, que el paciente no orine, ¿no? Recuerden que esto es, si no me equivoco, menos de 0,5 por kilo, menos de 0,5 cc por kilo por hora. Y un dolor que no resuelve. Le meto medicación y no. Si le sigue doliendo y que venga el urólogo y haga algo, ¿no? Hay que desobstruirlo, ¿no? Hay que desobstruir eso. Si resuelve, ¿cuándo tengo que hacer una interconsulta? Por externa. Mire, señor, usted se va a su casa, pero vamos a ver el urólogo la semana que viene, por ejemplo, ¿no? Una piedra de más de 10 milímetros, aunque haya mejorado, si hay muchos ataques, recurrencia, si el paciente, la piedra no pasa, no se está moviendo, por alguna razón hemos hecho 2 placas y la piedra sigue ahí, y con el tratamiento conservador ha funcionado, pero la piedra sigue ahí, una interconsulta, ¿no? Para ver qué hacemos, a lo mejor hay que hacerle un poquito de litotricia. ¿Cuándo hay que hacer tratamiento especializado? Esas cosas feas, horribles. Pues catéter doble J, nefrostomía, litotricia, nefrolitotomía, litoectomía, que la pregunta es, a lo mejor mejora el paciente, pero ¿cuál es el riesgo de complicación? ¿Cuál es el riesgo de que este paciente se infecten? ¿Esto realmente baja la mortalidad a largo plazo, etcétera? Son preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Qué quiero que se lleven a casa y ya termino? No sé si me he pasado de tiempo. ¿No? Son las 6. Genial. A ver, ¿qué quiero que se lleven a casa? Prohibido olvidar. Individualizado. ¿Quién es su paciente? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Cuáles son los medicamentos que le van bien? ¿Alergias? ¿El paciente tiene malas experiencias con un medicamento? No le den ese, denle otro. Recuerden que la mayoría se resuelven en casa. De hecho, yo diría que hay una gran cantidad de gente que nunca veremos. Los AINES son de primera elección. Usen la vía oral siempre que se pueda. El fallo renal existe, existirá y es transitorio por lo general. La radiografía y la eco tienen baja sensibilidad, pero recuerden que la eco me permite utilizar la obstrucción. Permite diagnosticar la obstrucción. Y consideren el riesgo individual del paciente, si es diabético, si es inmunodeprimido, cuidado con esas cosas, si tiene episodios a repetición, si tiene un piedrón, etc. Y recuerden las complicaciones urgentes. ¿De acuerdo? Quiero agradecer por la invitación y vamos a ver el podio. Vamos a ver el podium. No, tenemos una pregunta más. Ok, tenemos una pregunta más. Seguramente ya he hecho la respuesta. Por el doble de puntos. Paciente diabético, 65 años, cólico renal, fiebre, hipotensión, disminución del nivel de conciencia. Iniciamos tratamiento con, repito, paciente diabético, 65 años, tiene un cólico renal, hace fiebre, hipotensión. Y disminución del nivel de conciencia. Ya estamos viendo ahí que tiene un quick SOFA de 2 de 3. Iniciamos tratamiento con fluidos y vasopresores, carbapenem, betalactámicos o quinolonas intravenosas. Mucha gente ha puesto fluidos. ¿Por qué? A ver, y no está mal, no está mal, no está mal. Pero ¿cuál es la causa? A ver, me gustaría escuchar, me gustaría estar enfrente de ustedes. ¿Por qué el paciente tiene fiebre y hipotensión? Porque está infectado. Trata la causa. ¿Vas a poner fluidos y vasopresores? Sí. De hecho, las últimas guías de sepsis dicen que pongas vasopresores de antes mejor y menos fluidos. Pero pon antibióticos primero. ¿De acuerdo? Ahora, en la práctica probablemente hagamos uno antes que el otro, ¿no? Mire, enfermera, vaya poniendo la vía y vamos a poner los fluidos ya. Y yo aquí me encargo de buscar el antibiótico. Pero antibióticos ya, para todos los bichos, que mate todo. Vamos a poner una bomba atómica, sobre todo bacterias gram negativos, a veces combinado, pero la UpToDate dice que en caso de cólico nefrítico complicado, una buena opción son carbapenems. Imipenem, ertapenem, todopenem. De acuerdo, muy bien. Vamos a ver el podium mientras
repito, muchísimas gracias por haberme permitido contribuir con mi universidad. Tenía muchísimas ganas y estoy muy contento. Sandex tercero, Carlos segundo y primero, que vivan las mujeres. Sí, señor. Alba Sofía, felicitaciones, como dicen aquí, enhorabuena. Y pues muchísimas gracias. GB, Gran Bretaña en el cuarto lugar y Andrea en el quinto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias eh, por la oportunidad. Estoy muy, muy contento. Muchas gracias. Gracias, Augusto, por esta forma de llevar la ponencia, la verdad, Gracias. admirable, en serio. Vaya, gracias. Estoy seguro que A veces te va me, a me servir pongo mucho. muy efusivo Doc, y nada. no sé si aquí hay un par de preguntitas de los chicos. Sandy pregunta, ¿influye también si la litiasis ureteral es próxima o distal? La verdad es que no lo sé. Supongo que el urólogo puede contestar la pregunta, pero la verdad es que no, no lo sé. Lo que sí es verdad es que, a ver, no sé si esto ayuda o contribuye en algo, pero sabemos que, o lo que está escrito al menos, parece que hay más receptores alfa en los tercios más distales. Entonces, a lo mejor si la piedra está más arriba, en el tercio más superior, esos alfa bloqueantes que le llaman terapia expulsiva, que no siempre hay una diferencia significativa, a lo mejor va a ser mejor si la piedrita está más cerca a la vejiga que a la pelvis. No sé si eso ayuda un poco a orientar. Bueno, listo, eso sería todo. Eh, Pues muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Y cuando quieran, esperamos- yo encantadísimo. sí, esperamos seguro una nueva oportunidad de poder escucharlo. Muchas gracias. De compartir, de compartir. Listo, doctor. A gusto. Entonces estamos en contacto y saludos. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, ¿eh? Un placer, un placer. Gracias, Gracias doctor. a ustedes, chicos. Que se bien.